Yo espero que todos podamos aprender algo en el día de hoy, que podamos irnos diferentes, que podamos irnos con una palabra y aprender. Amén. Job capítulo 1, versículo 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria y honra a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor Jesús. No la bendecimos porque ellas son benditas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque ellas nos vivifican, nos dan vida, nos instruyen, nos enseñan, Señor del cielo. Ellas son vida para nuestra alma, para nuestro espíritu, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque es el libro, el único libro, Padre, que puede cambiar vidas, transformar corazones, Dios. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos has brindado de conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si desea, puede tener su Biblia en la mano. Vamos a estar buscando algunas citas. Si desea buscarla conmigo, puede así ir conmigo en la Biblia y buscar las citas que voy a mencionar. Amén. El tema del mensaje es un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios. O también podemos decir un estilo de vida conforme al corazón de Dios. La palabra corazón en este tema, según la Biblia, se refiere a la palabra corazón en varias ocasiones como mente, intenciones, manera de pensar, manera de actuar, de hablar, manera de dirigirse a los demás. La Biblia se refiere en varias ocasiones a la palabra corazón como intenciones, estilo de vida. Por lo tanto, el tema sería un estilo de vida, una manera de vivir conforme al corazón del Señor. Y partiendo de este tema, quiero que conozcamos cuáles son aquellas características o que posee o que tiene aquel corazón que es conforme al corazón de Dios, debido a que el objetivo de nosotros los cristianos debe ser agradar al Señor, debe ser vivir conforme a su voluntad. Entonces, yo quiero compartir estas características con ustedes para que conozcamos cuál es ese tipo de corazón que el Señor desea que nosotros tengamos. Y he buscado unas cuantas características. Y la primera característica se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Si desea puede ir conmigo. Libro de los Salmos, capítulo 1. El versículo 1 y el versículo 2. Quiero que presten mucha atención para que aprendamos de la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1. Dice: el justo y los pecadores
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. La primera característica que he identificado está en el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En este versículo, la palabra ley quiere darnos a entender o identificar la palabra del Señor. Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios se deleita en la palabra del Señor, tiene placer en la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice este versículo. Y nos dice que en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. No es algo, una metáfora que dice aquí, es literalmente medita en la ley del Señor de día y de noche. Entonces nosotros, para agradar al Señor o para vivir conforme a su voluntad, debemos de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Y cómo es esto posible? Meditar en su palabra de día y de noche es algo que quizás viéndolo desde un punto de vista humano, como vivimos tan afanadamente, los que no trabajamos estudiamos y vivimos ocupados pensando en estudio, en trabajo, y casi no nos da tiempo de meditar en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias para meditar en la palabra del Señor? En la cual hoy yo quiero, y que el Señor me ha instado, que le diga, que le enseñe a ustedes, es la estrategia de cada día apartar un poquito de tiempo para leer la palabra del Señor. Según yo estaba escuchando a un pastor de Estados Unidos, Rick Warren, quizás algunos lo conocen, estaba escuchando un mensaje de él, y él dice que la última cosa que él hace en el día, antes de ir a dormir, es leer la palabra del Señor. Y él dice que antes de ir a la cama, él lee la palabra del Señor y la deja abierta en un lado, cerquita de la cama, de manera que inmediatamente él se levante, lo primero que él tome sea la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nos está mandando este versículo ahí, que meditemos en la palabra del Señor de día y de noche. Esa es la única forma en la que podemos meditar en ella, leyéndola día y noche. Entonces, como en este tiempo vivimos tan afanadamente, lo que yo le aconsejo es que tome un tiempo específico durante el día, un tiempo específico todos los días, si se le es posible, para que le dedique que sea 10 minutos, 20 minutos, y lea un poquito de la palabra del Señor. Y de esa manera usted puede meditar durante todo el día sobre lo que ya ha leído. Es algo que lo he puesto en práctica y me ha resultado bastante bueno. Es algo que me ayuda a crecer espiritualmente y me ayuda a conocer al Señor. Es algo increíble. No es lo mismo leer una pequeña porción de la palabra ahora, se puede decir, o día tras día, a solamente tomar un solo día y tratar de leer toda la Biblia. No es la misma, no se extrae la misma información. ¿Por qué? Porque leerla poquito a poquito nos ayuda a examinarla y a escudriñarla mejor. Entonces, esa es la primera característica, meditar en la palabra del Señor de día y de noche. No soy yo que lo digo, es la palabra del Señor que nos está mandando a nosotros que meditemos en su palabra de día y de noche. Por lo tanto, le exhorto que busque la manera de dedicarle 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que pueda, depende de sus responsabilidades, y saque un tiempo para dedicar, para leer la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos mandó a que escudriñemos la palabra, porque en ella está la vida. Y las palabras son las que nos cambian. Aquí está la vida, aquí está el fundamento del cristiano.
Si nosotros tuviéramos bien fundamentada la Biblia, sería muy difícil que seamos removidos, se podría decir así. Pero la Biblia no nos manda solamente a que leamos y que aprendamos y que nos empapemos de la palabra del Señor. En Santiago 1:22 nos dice algo más, nos pide algo más que leer la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿ya todos lo tienen? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, aquí en este versículo nos manda que no tan solamente leamos la palabra del Señor, sino que también la pongamos en práctica. No nos sirve de nada que aprendamos, que sepamos mucho de la palabra si no la ponemos en práctica. Entonces este versículo nos exhorta que debemos de hacer lo que la palabra nos indica que debemos hacer. Es como nos dice en el libro de los Salmos, que debemos de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. De nada me sirve a mí leerlo si no lo pongo en la práctica. Entonces debemos de leer la palabra del Señor con el objetivo no tan solamente de aprender, sino de ponerla en práctica, de que ellas transformen nuestra vida, cambien nuestros corazones, que los demás puedan ver ese cambio a través de nuestras acciones. Porque para mí, o para todos nosotros, es fácil decirle a ustedes que hagan algo, o que hagan esto, o hagan lo otro, pero es más fácil decirlo que hacer. Es más fácil decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero al momento de hacerlo es más difícil, porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir, pero hacer es más complicado. Entonces, la segunda característica, cual contiene varias características en sí mismo, está en el libro de Job, el libro que ya leí, en el texto que ya leímos del capítulo 1, versículo 6. 8. Versículo 8 directamente dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor está aquí en este versículo exaltando a Job. El Señor tenía cierto contentamiento en Job, pero ¿por qué? Por sus características, por el corazón que tenía Job. ¿Y cuáles son esas características? Y están: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por cuando Job tenía estas características, el Señor se contentaba, tenía placer en Job. Por eso el Señor le habló de esta manera a Satanás: ¿qué no ha considerado a mi siervo Job? Satanás andaba rodeando la tierra buscando a quien tentar, buscando a quien devorar. Entonces por eso el Señor le dice: ¿qué no ha considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, recto.
Entonces, estas son las otras características. Varón perfecto y recto. La perfección es libre de imperfecciones, libre de impureza. Y recto. La rectitud es justicia. Un corazón conforme al corazón de Dios es justo. Gloria a Jesús. Recto. Busca hacer el bien en todo momento. Y desea el bien para sus hermanos. La rectitud y la justicia van de la mano. ¿Qué es una persona recta? Bueno, un ejemplo cotidiano sería si yo fuera negociante, por ejemplo, y vendiera galletas, y yo compro una galleta a 5 pesos y la quiero vender a 50 pesos o a 30 pesos. Eso es un ejemplo de injusticia y de querer como aprovecharme de los demás. Entonces el Señor nos dice aquí que debemos ser rectos, tratar de buscar el bien de los demás sin aprovecharnos de ellos, poner en práctica lo que Él dice en su palabra de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no quisiera que si un hermano mío compra una galleta a 5 pesos, venga y me la quiera vender a 30 pesos o a 50 pesos. Eso es una injusticia. Entonces, ¿qué es una injusticia también? Hablar de mi hermano. Hablar mal de mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, no lo respeto, entonces yo busco o hablo de él de una manera para destruir su reputación, para destruirlo espiritualmente. Esto es una injusticia. Una persona recta, una persona que no sea recta haría tales cosas. Por lo tanto, nosotros, como buscamos agradar al Señor, debemos de amar a nuestros hermanos, no hablar mal de nuestros hermanos. Y si nuestro hermano está en una situación grave, en vez de hablar mal de él o de injuriarlo, debemos de brindarle una mano amiga, una mano ayuda. Si no tenemos la confianza con ese hermano, cuando nos acercamos a una persona que tenga la confianza y le hablamos de la situación por la que está pasando el hermano, entonces debemos de buscar el bien de nuestros hermanos. Jesús dice en una ocasión, le dice a su discípulo en una ocasión, que en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, esto es lo que demuestra que realmente somos cristianos y que seguimos al Señor, en que nos amemos los unos a los otros. La mayoría de problemas y dificultades que ocurren en una iglesia ocurren por la división, porque no estamos unidos. Si nos uniéramos, si nos amaríamos los unos a los otros, así como el Señor nos dice en su palabra, pues tuviéramos más éxito en cuanto a lo que es el ámbito cristiano. Entonces tuviéramos una iglesia sumamente amplia, pero más personas aquí. En el libro de los Salmos 112:4, capítulo 112, versículo 4, nos dice algo en cuanto a la rectitud. Amén, ¿ya lo tiene? Dice prosperidad del que teme a Jehová. Versículo 4.
Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Aquí hay una promesa para aquellos que son rectos. Dice que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Esto no quiere decir que aquellos que son rectos no van a experimentar aquella angustia que experimentan aquellos que son impíos. Aquellos que son justos no van a tener tiempo de oscuridad, porque el Señor es nuestra luz. El Señor nos alumbrará en tiempo de angustia, en tiempo de temor. Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas. Pero en esos momentos el Señor nos va a ayudar y nos va a encaminar en su luz, porque Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Entonces, en el libro de los Salmos hay un sinnúmero de promesas, miles de promesas para aquellos que son rectos, justos y que viven conforme al corazón de Dios. Entonces, tenemos ciertos beneficios, podríamos decir, si alcanzamos aquella rectitud que el Señor nos demanda, nos pide. Nosotros tenemos esperanza en el Señor Jesús. Dificultades siempre van a haber, problemas, incomodidades siempre van a haber, pero tenemos una esperanza en el Señor. No es igual que aquellos impíos que, aunque tal vez lo veamos que viven en gozo, le hace falta algo y viven en angustia, en inquietud. Le hace falta el amor del Señor. Otra característica, temeroso de Dios. Temer al Señor, como todos sabemos, no es tenerle miedo. Como todos sabemos, no es tenerle miedo al Señor. Temer al Señor es respetar. Y para respetar a alguien, primeramente hay que amar. Si no ama a una persona, es imposible que le pueda respetar. Por lo tanto, debemos de respetar al Señor. Y otra cosa es que temer al Señor es poner al Señor primero en todos nuestros planes, en todo lo que nos propongamos en la vida. Debemos de poner al Señor en primer lugar. Por ejemplo, si yo quiero comprar un vehículo, un carro, yo como temeroso del Señor, debo de primeramente presentarle ese vehículo al Señor. Mira, Señor, vi este carro, me gusta, me agrada. ¿Qué tú piensas de él? ¿Qué tú crees? Mira, Dios, quiero comprar un carro, guíame. Siempre, en todo momento, en todos los planes que nos propongamos, debemos de poner al Señor primero, y eso nos va a ayudar a tener éxito en todo lo que hagamos, y nos va a ayudar a que estemos confiados en todo momento. Sabemos que si ponemos algo en la mano del Señor, aunque nos vaya mal, aunque nosotros veamos que nos vaya mal, vamos a tener cierta esperanza y cierta confianza, porque ya le hablamos al Señor y lo pusimos en sus manos. Entonces, cualquier cosa que pueda ocurrir va a ser la voluntad del Señor. En Proverbios, capítulo 22, versículo 4, habla algo acerca del temor de Dios. ¿Ya lo tiene?
Entonces dice el capítulo 22, versículo 4 del libro de Proverbios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjese lo que dice: riquezas, que habla de riquezas económicas, honra, respeto, honor y larga vida es la paga de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, el Señor aquí nos promete de que si nosotros le tememos a Él, si nosotros le respetamos, le amamos, vamos a estar llenos de riquezas, de honra y de larga vida. Gloria a Dios. No una larga vida en angustia, sino una larga vida disfrutando de lo que el Señor nos da en esta corta vida que nos brinda. La última característica, apartado del mal, es algo similar a lo temeroso de Dios. Es rechazar el mal, rechazar el pecado. Como les decía ahorita, no debemos de hablar de nuestros hermanos. Si una persona viene hablando mal de un hermano, lo primero que debemos hacer es detener y rechazar eso, y no tratar de participar, porque al momento de oír nos hacemos partícipes del pecado, de ese pecado que es hablar mal de los hermanos. Amén. Y quiero terminar leyendo una promesa que está en el libro de los Salmos para aquellos que poseen estas características. Que Dios nos demanda. Libro de los Salmos, capítulo 1. Leímos ahorita, solo leer el versículo 2 y el versículo 3, capítulo 1. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la primera característica es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Yo espero que no se lo olvide. Es algo que, un hábito que he desarrollado y me ha sido de provecho. Meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Otra característica es ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese la promesa que el Señor nos da. Seremos como árbol plantado que da su fruto en su tiempo. O sea, que el Señor va a tener el dominio de nuestras vidas, y todo lo que Él ha diseñado para cada uno de nosotros nos lo va a dar en el tiempo que Él ha predestinado para que lo recibamos. También dice que y todo lo que hace prosperará. Todo lo que nosotros nos propongamos hacer, el Señor va a estar ahí para darnos la mano y prosperarnos y darnos éxito en cualquier plan que nos propongamos. Amén. Hasta aquí ha sido